tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, como se les anunció el lunes pasado en el programa anterior, hubo muchos comentarios. Les agradecemos todo lo que nos dijeron, todas sus impresiones, todo lo inquietante que está en el momento. Y entonces ahora queremos platicar un poquito con ustedes a través de sus comentarios y leerlos, y pues podemos ahí aumentar algunas ideas. Así es. ¿Empezamos? A ver, dice Mirna. Aquí en México acaban de dar la noticia que el Episcopado de México suspende misas dominicales. Lo dijo el periódico hace un momento. Nos quedaremos sin la presencia real del Señor, pero sé que estaremos unidos en divina voluntad. Pero es muy triste y doloroso. Lo que nos puede ayudar nos lo quitan. Bueno, así es. O sea, es todo un suceso nuevo para nosotros, ¿no? Y tomarlo desde la divina voluntad, o sea, tomarlo con calma y sabiendo que en la divina voluntad, con todo lo que hablamos en el programa anterior, pues sabemos que estamos prácticamente en misa, en todas las misas y en todas las comuniones eucarísticas que ha habido y que habrá. Nos privamos de esa visita diaria de Jesús. A mí siempre me ha parecido, esto es un concepto mío, que la comunión diaria es como la visita de Jesús a Luisa. O sea, Luisa vivía en la divina voluntad, Luisa estaba siempre en esa presencia de Jesús en ella, pero sin embargo ella ansiaba ver a Jesús físicamente, o sea, sensiblemente. Nosotros vivimos o que queremos vivir en la divina voluntad, debemos tener esa presencia continua de Jesús, pero siempre nos hace falta la presencia sensible de Jesús. Y esa presencia sensible sería la Eucaristía diaria, que aunque no lo vemos en físico, pero lo vemos en la hostia y sabemos por fe que ahí está Jesús. Bueno, será un tiempo de espera, vamos a ver cuánto tiempo dura esto, pero creo que tiene toda la razón. Es muy curioso que estemos en Cuaresma. Sí. Es muy curioso que estemos en esta preparación para esta Semana Santa, y ahora será una Semana Santa o una Cuaresma que realmente nosotros podremos afrontar, pero teniendo el sufrimiento de la ausencia de Jesús en nosotros. Igual que Jesús tuvo su pasión teniendo la ausencia de nosotros en Él. Sí. O sea, ahora es exactamente el contrario. La pasión de Jesús fue por la ausencia nuestra en Él. Ahora esto que estamos padeciendo, pues es por la ausencia de Él en nosotros. Así que bueno, vamos a prepararnos, vamos a meditar y sobre todo vamos a recordar aquellas palabras de Jesús en las horas de la pasión, que dice que a todo aquel que haga estas horas con mis mismas intenciones, yo le daré un alma. Bueno, vamos a tratar de llevar a cabo esta pasión vivida en nosotros, pero con las mismas intenciones que tuvo Jesús. ¿Qué intenciones tuvo? De reparar por toda la humanidad, de unirnos a todo lo que Él hizo y presentárselo al Padre para reparar por todos. Y nosotros presentárselo a Jesús para repararlo a Él por todo lo que Él hizo por nosotros. Sí, y nos dará un alma por cada palabra. Así es. Entonces es una gran oportunidad para nosotros, Sí, de ayudar en la reparación. Así es. Dice Carola, recuerdo algunos temas que ustedes dijeron sobre el derecho que también tiene Dios de ser amado y respetado. Y creo que llegamos al momento en que Dios nos está preparando esta Cuaresma para educarnos. Así es. Es un verdadero derecho de Jesús, de Dios, por muchas razones. Primero, tiene el derecho por ser creador. Tiene el derecho por ser padre. Tiene el derecho por ser el creador, por ser el redentor. Y tiene el derecho por ser el santificador.
O sea que en realidad si entendemos esto, vemos que nuestra vida completa está rodeada por esa obligación nuestra de corresponderle en amor, en gratitud por todo lo que ha hecho. Y nosotros lo que hemos realizado pues es separarnos de ello y simplemente hemos ido aumentando el sufrimiento de Jesús, pero ese sufrimiento implica más amor hacia nosotros. Eso es incomprensible, porque nosotros siempre que hay sufrimiento, que alguien te hace sufrir, generalmente se genera un cierto resentimiento, una cierta ya se me trabó la lengua. ¿Sí? O sea, una no estima por la persona. Pero en Jesús es totalmente el contrario. El discípulo más amado de Jesús fue Judas. Y esto parece como increíble, pero si entendemos que el amor es un acto, no un sentimiento, entenderemos que Jesús tuvo que dar más, entregarse más por Judas que por Juan. Así que, bueno. Dice Apostolado, yo pienso que es el momento de aplicar el conocimiento y vivir la divina voluntad más que nunca. Es una prueba para ver qué tanto la estamos viviendo. Así es, totalmente de acuerdo. Es una prueba para ver qué tanto hemos aprendido, qué tanto creemos, qué tanto hacemos y qué tanto estamos acordes a la divina voluntad, ¿no? Jesús le dice a Luisa algo muy curioso. Se los voy a leer un momento, lo voy a buscar ahorita y al rato los interrumpo como de costumbre. Perfecto. Dice Adi, es momento de soltarnos de todo, abandonarnos, confiar y agarrarnos de Jesús, esforzarnos para vivir en la divina voluntad más que antes y reparar mucho. Uh-huh. Así es. Dice Liliana, hoy vi al Papa, recemos por él, se lo ve que le cuesta respirar. En algún lugar leí que a lo mejor le había dado el COVID-19, pero que le hicieron pruebas y que no sé. Sí, hay que orar mucho por el Papa. Y por todos nuestros sacerdotes, nuestros obispos, también son hombres iguales que nosotros y requieren de mucha ayuda, de mucha fuerza espiritual, sobre todo ellos, porque aunque son los dirigentes de nuestra iglesia, son los que marcan las normas, las leyes, y por lo tanto son los más atacados. Y esto, bueno, se está viendo en la actualidad, o sea, y necesitan la fuerza necesaria para contrarrestar todo lo que está sucediendo, ¿no? Así que tenemos que orar por ellos. Sí. Ya encontré la lectura. Ah, qué bueno. Sí, o sea, esto es importante porque a veces pensamos que, por ejemplo, en tiempo de flagelos necesitamos como pedir o reparar para que se alejen los flagelos. Vamos a ver qué nos dice Jesús en una lectura del libro 9, la lectura 52. Dice, la consumación en la unidad de voluntades forma la unidad suprema. Dice, hija mía, la unidad suprema es cuando el alma llega a tal estrechez de unión con mi voluntad que consume cualquier sombra de su querer, de modo que no se discierne más cuál sea mi querer y cuál el suyo. Así que mi querer es la vida de esta alma, de manera que cualquier cosa que dispongo, tanto sobre ella como sobre los demás, en todo está contenta. Cualquier cosa le parece conveniente para ella, la muerte, la vida, la cruz, la pobreza, etc. Las mira todas como cosas suyas y que sirven para mantener su vida. Llega a tanto que aún los castigos no la asustan más, sino que en todo está contenta del querer divino. Tanto que le parece que si yo lo quiero, ella lo quiere, y si ella lo quiere, el Señor lo hace.
Yo hago lo que quiere ella y ella hace lo que quiero yo. Este es el último punto de la consumación de tu voluntad en la mía, que tantas veces te he pedido y que la obediencia y la caridad hacia el prójimo no te lo han permitido. Tanto que muchas veces yo he cedido ante ti en no castigar, pero tú no has cedido a mí. Por eso estoy obligado a esconderme de ti para estar libre cuando la justicia me forza. Y los hombres llegan a provocarme para tomar el flagelo en mi mano para castigar a la gente. Si te tuviera conmigo, con mi voluntad, en el acto de flagelar, tal vez habría disminuido el flagelo, porque no hay potencia mayor ni en el cielo ni en la tierra que un alma que en todo y por todo está consumada en mi voluntad. Interesante lectura, ¿no? O sea, Luisa tenía la obediencia, o sea, que la ponían a pedir que quitara los flagelos, y aparte su condición de víctima, muy específica para interponerse entre la justicia y la humanidad. Así que este es el punto de la consumación, de la unión perfecta con la voluntad de Dios. Que el flagelo no nos asuste, es voluntad de Dios. En el sentido que decías hace un momento. O sea, no es que Él lo mande, pero Él lo permite. Y es la voluntad permisiva de Dios. Y para vivir en la divina voluntad, o estamos acordes a la voluntad permisiva, la permisiva no, a la voluntad querida o a la voluntad ordenada, o no vivimos en la divina voluntad. Y la voluntad querida de Dios en este momento es que la humanidad tenga ciertos flagelos producidos por ella misma, por la misma humanidad, para su conversión. Así que tratemos de unirnos a la voluntad de Dios, pero en forma total. Sí, como que tengamos una probadita de lo que es vivir sin Dios. Uh-huh. Se hace a un lado, nada más. Y estar acordes al flagelo, ¿no? Sí. A ver. Sí, nosotros, yo digo como humanidad. Ya como divina voluntad, pues tenemos que estar acordes. Así es. Sí dijo el número de la lectura. Sí. Dije 952 de noviembre 1 de 1910. El único que no hay fui yo. Dice Reina. Bueno, pero Reina habla de que todavía hay misas, pero la dan en la mano. Ella dice, en esta situación se va a asistir, pero sin recibir la comunión porque la dan en la mano. Entonces, por esta situación no es pecado dejar de asistir a misa dominical. Esto solo es válido para los que viven en divina voluntad y para los de voluntad humana que no tienen el conocimiento del libro del cielo no pueden. No, esto es válido para todos, porque es una decisión de la conferencia episcopal. O sea, en tanto la comunión en la mano como la suspensión de misas. La comunión en la mano, ya habíamos hablado mucho de ello y quedamos en que prácticamente queda a la conciencia de cada persona, dependiendo de la formación que tenga. O sea, si la aceptan uniéndose al decreto de la Iglesia, en que la Iglesia lo permite, y como Jesús le dio ese poder a Pedro de atar o desatar, bueno, están bien. Si la persona en su conciencia no se siente con la suficiente confianza como para tomarlo en la mano, o incluso siente que está ofendiendo a Jesús, definitivamente es preferible no tomarlo, o sea, pero con la firme convicción de no ofenderlo. No es no tomarlo por no tomarlo, sino es no tomarlo por no ofenderlo. Y eso, desde mi punto de vista, está mejor. O sea, así que, pero no hay problema. Aquí ya no se trata de si quiero o no quiero, aquí se trata de no hay, ya no hay misa. Si suspenden las misas, bueno, pues no hay misa y viene la dispensa de la misa dominical. O sea, no pueden prohibir las misas y nos sigue contando como culpa el no acudir a misa los domingos, ¿no?
Dice, dice Reina, se sabe que leyendo el primer volumen del Libro del Cielo se entra en divina voluntad. Dice, ahora por favor confirmen los que viven en divina voluntad. Es otra pregunta. Pero que si leyendo el primer volumen del Libro del Cielo se entra en divina voluntad. Bueno, el libro 1 es como las pautas, las normas para poder vivir. O sea, no quiere decir que si usted lo lee, ya con eso ya entró. Primero, no es una lectura, porque las lecturas se hacen muy rápido y sin la debida meditación. Se debe de leer, se debe de meditar, se debe de tratar de llevarlo a cabo en nosotros mismos. Pero sí, estamos entrando en ese camino. Y después vienen muchas verdades más, o sea, para ir sabiendo lo que debemos hacer y lo que debemos practicar ahora ya en la divina voluntad. José Luis dice, ahora la iglesia sube a Jerusalén y será entregada en manos de los sacerdotes, por lo dicho por Jesús sobre el árbol seco. Sabemos que en el catecismo de la iglesia está muy bien aclarado que el reino de Dios no se logrará por el triunfo consecutivo de la iglesia, sino que la iglesia tendrá que entrar en su pasión, en una etapa de sufrimiento tremendo y de agonía. No llegará a morir, sino resurgirá. O sea, eso es promesa de Jesús, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A veces se nos dice que la iglesia está mal, que la iglesia va por mal camino, que se están haciendo cosas indebidas. Yo creo que vale la pena recordar que cuando una persona que pertenece a la Iglesia Católica, no importa si es jerarquía o es un seglar común y corriente, adopta formas de vida, normas que no van acordes a la vida, a lo que Dios nos propone, esa persona ya no está en la iglesia, ya no es iglesia. Por lo tanto, no es creíble lo que diga, ¿no? Y esto desafortunadamente lo tenemos ahorita en una forma masiva, con todas las separaciones que ha sufrido la iglesia, con todas estas iglesias separadas, en que simplemente le quitan algo, le agregan algo al Evangelio, siguen creyendo en Cristo, siguen todo, pero ya no es el verdadero Cristo. Así que... Dice Elsa, ¿no era Jesús el que le exigía a Luisa obedecer a su iglesia, aunque ella no entendiera? Para vivir en la divina voluntad se requiere ser obediente a la iglesia. Sí, nada más que por favor recuerden lo que habíamos hablado sobre la obediencia. Jesús dice que la obediencia en primer lugar nunca debe estar exenta o no debe haber ausencia de inteligencia. Segundo, que siempre se debe obedecer lo bueno, nunca lo malo. Aquí necesitamos entender que si nosotros consideramos como iglesia a las personas que la representan, definitivamente no estamos acordes con eso. O sea, esa no es la iglesia que nosotros tenemos. La iglesia somos todos. Hay una parte que es dirigente, pero cuando esa parte dirigente se aleja de lo predicado del Evangelio, se aleja de los mandamientos, se aleja de todo lo que el magisterio ha recogido a través de siglos, esa persona ya no es iglesia. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay una lectura en Luisa, en el volumen 6, no recuerdo ahorita qué número, en que Luisa le pregunta a Jesús y le dice, oye, ¿por qué, de dónde viene que no me obligues a obedecer a quien tiene autoridad sobre de mí? Qué curiosa pregunta, ¿no? ¿Quién tenía autoridad sobre Luisa? El sacerdote.
Entonces le dice, ¿de dónde viene que no me obligues a obedecer? ¿Qué quiere decir? Que está desobedeciendo. Y entonces Jesús le dice, mira, la cuestión es muy clara, porque siempre se debe obedecer lo bueno, nunca lo malo, y siempre primero a Dios y después al hombre. Y si la obediencia al hombre va en contra de la obediencia a Dios, primero se obedece a Dios. Dice Reina, todos somos iglesia, reparemos y perseveremos en nuestros actos. En los libros de Luisa dice Jesús, yo no quiero edificios, yo quiero corazones dispuestos a vivir en divina voluntad. Así es. Sigan perseverando en las lecturas y vuelvan a leer el volumen 12 del Libro de Cielo. Bueno, hay que volver a leer todo el tiempo. Gabriela, ¿qué dice? Para meditar la reparación de las horas de la pasión ante el Santísimo, ¿qué temas me recomienda? ¿Qué tema? ¿Qué temas? No, Pues pues el de la pasión. las horas de la pasión, o sea, Todo el libro. así es. Susi. En Monterrey se acaban de cerrar 2 capillas de adoración perpetua en mi parroquia. Gracias a Dios sigue. Sí estamos siendo invitados a la adoración de nuestro Señor frente al Santísimo. Qué bueno. O sea, Leonor dice, ¿puedo decir, amado Jesús, ya que has permitido que este virus se expanda tan rápido y no encuentren la cura? Te suplico, amoroso Jesús, que con mayor rapidez se extienda tu reino de la divina voluntad, sea conocido, amado y aceptado por todas las almas. Está bien pedir el ¿Cómo? reino. Pedir el reino. hay una lectura que vale la pena leer ahorita. Es del libro 4, la lectura 179, que es de febrero 23 de 1903, que dice, no quieren por cabeza a nuestro Señor. La iglesia será siempre iglesia. Si encontrándome fuera de mí misma me he encontrado cerca de un jardín que parecía que fuera la iglesia, cerca del cual estaban personas que maquinaban un atentado a la iglesia y al Papa. Y en medio de estos estaba nuestro Señor crucificado, pero sin cabeza. ¿Quién puede decir la pena, el horror que daba ver su santísimo cuerpo en aquel estado? Y comprendía que los hombres no quieren a Jesucristo por su cabeza. Y como la iglesia lo representa sobre esta tierra, por eso buscan destruir a aquel que hace sus veces. Después me he encontrado en otro lugar en el cual estaban otras personas que me preguntaban, ¿qué dices tú de la iglesia? Y yo, sintiendo una luz en la mente, he dicho, la iglesia será siempre iglesia. A lo más podrá lavarse en su propia sangre, pero este lavado la volverá más bella y gloriosa. Ellos al oír esto han dicho, es falso. Llamemos a nuestro Dios y veamos qué cosa dice. Entonces ha salido un hombre que superaba a todos en altura, con corona en la cabeza y ha dicho, la iglesia será destruida. No existirán funciones públicas, a lo más alguna escondida, y la Virgen no será más reconocida. Yo al oír esto he dicho, ¿y quién eres tú que te atreves a decir esto? ¿No eres tú acaso aquella serpiente condenada por Dios a arrastrarse por la tierra? ¿Y ahora te atreves a tanto que haces creer que eres rey, engañando a las gentes? Te ordeno que te hagas conocer por lo que eres. Mientras esto decía, de alto se ha hecho bajo, ha tomado la forma de serpiente y provocando un relámpago se ha precipitado. Y yo me he encontrado en mí misma. Bueno, ¿alguna otra? Pues, Miriam recomienda una lectura de diciembre 9 de 1902, que si la leíamos.
Padre Dengo, le agradecemos mucho su participación en este programa, nos enriquece mucho. Gracias por sus bendiciones. Diciembre 9 de 1902. Sí. Perdón, es una lectura muy enigmática, ¿sí? Esta que nos recomiendan, porque está hablando, prácticamente Luisa está preguntando que si la ley del divorcio se irá a aprobar, ¿no? En Italia. Y entonces Jesús le dice algo muy curioso, dice, hija mía, hay peligro, a menos que algún rayo chino llegue a impedirles este propósito. Y entonces Luisa dice, Señor, ¿cómo? ¿Es tal vez alguno de China que mientras estén por hacer esto tomará algún rayo y lo arrojará entre ellos para matarlos? De modo que aquellos asustados emprenderán la fuga. Y la contestación de Jesús dice, cuando no comprendas, es mejor que calles. Y como nosotros no comprendemos, mejor nos callamos. Dice Francisca, dice, por favor, si me puede ayudar a aclararle a mi hijo de 19 años. Dice que si Dios ha creado todo, también creó el mal. Y entonces el mal no es culpa del hombre. Yo le digo que él solo nos da libertad. Recuérdele que el mal, o sea, lo que es el mal es la ausencia del bien. O sea, el mal por sí mismo no existe. Póngale el ejemplo que siempre ponemos de una ventana. O sea, una ventana existe, aparentemente sí, pero no podemos acudir a una tienda de materiales de construcción a comprar un hoyo de ventana. O sea, no hay hoyos de ventana. El hoyo de ventana se hace, pero se hace sobre un bien que es la pared. ¿Y cómo se hace la ventana? Quitando parte del bien que es la pared. El mal es simplemente la ausencia de bien. El bien es Dios. ¿Qué cosa puede quitar a Dios de un lugar? La voluntad humana es lo único que lo puede quitar. Por lo tanto, la voluntad humana se vuelve la hacedora del mal cuando quita el bien, pero el mal por sí mismo no existe. Pues creo que ya más o menos son todos los comentarios y preguntas. Pues amigos, gracias por haber participado. Gracias Alejandra. Gracias Alejandro. Gracias, doctor. Gracias. Y nos oímos en el próximo programa. Gracias, París. Gracias, amigos. Gracias, buenas noches.